Ya estamos acá con Silvia Estersolá. Hola, ¿estás por allí, Silvia? Hola, ¿cómo estás, Germán? Mucho Bienvenida a gusto. Cultura Linda Inquieta mañana de frío. nuevamente. Ahora estás Encantada allá en Buenos de Aires. Cultura Inquieta. Sí, estoy en Buenos Aires. Viste que la fundación tiene sedes en varias provincias. Ahora me toca estar acá en Buenos Aires, pero también estar con ustedes a través de este medio interactivo con un tema tan convocador. La verdad que sí, queríamos hablar con vos un poco sobre el tema suicidio, ¿no? Ver Ujú, algunos puntos por allí como amistad, como parientes, ¿sí? ¿Cuáles son ujú. aquellas cosas que a mí me deben llamar la atención ante una persona que puede estar pensando justamente o mal pensando en suicidio? Ujú. Bueno, en principio la persona que empieza a pensar o a averiguar, ¿no? Porque el primer paso es investigar cuáles son los métodos y esto empieza a generar una búsqueda que muchas veces si tenemos menores en casa podemos estar atentos a las computadoras que están en las casas o a los teléfonos, si en los buscadores hay algo relativo a esto. Ya cuando se trata de un adulto, muchas veces no tenemos alcance a revisar este tipo de dispositivos, pero sí empezar a ver qué tipo de libros circulan, en qué ambiente se está moviendo, qué situaciones de dejadez en su aspecto personal puede empezar a ver, como la forma de peinarse o de no bañarse frecuentemente o de usar ropa sin un criterio que antes sí por ahí combinaba, empezar a ver cosas que tienen que ver con el abandono de la persona. A veces esto no es tan visible, se puede empezar a observar también hábitos saludables o no saludables que se empiezan a modificar, ¿no? Una persona que por ahí nunca tomaba alcohol empieza a incursionar en el alcoholismo, o una persona que tomaba alcohol socialmente empieza a consumirlo en grandes cantidades. Y entender que cualquier tipo de autolesión, y cuando hablamos de autolesión no solamente hablamos de esto que sucede mucho entre los adolescentes, que es la autolesión marcada en el cuerpo, en los brazos y demás. Hablamos de autolesiones cuando también estamos en presencia de adicciones. Adicciones que no solamente es a las drogas ilegales, sino adicciones ya sea a las pantallas, al consumismo, ¿no? Estas compras compulsivas que suele hacer. Nosotros, mira, mi primera experiencia con esta situación fue en un hotel, ¿no? Soy licenciada en hotelería y turismo también, y tuvimos una situación que después pudimos documentar que se repetía el parámetro y era que quien venía a cometer este evento había dejado paga su estadía por adelantado. También vemos mucho en lugares turísticos. Hoy por hoy tenemos un lugar emblemático en San Juan que está pareciendo ser un icono para esta situación. Tenemos que observar no solamente lo que vemos con los ojos, sino lo que vemos como el discurso. ¿Qué cosas le alientan a proyectarse más allá del próximo mes, por ejemplo, ¿no? Si teníamos posibilidad de hablar algún viaje, che, vos sabés que estoy organizando un viaje a Canadá y me gustaría invitarte, empezar a tener preguntas que tiendan a llevar a esta persona a una conversación mucho más adelante del tiempo presente. Bien, Silvia, ¿siempre está asociado el tema de suicidio a depresión? No entendí la pregunta, Si perdón. está siempre asociado el tema de suicidio a depresión. No, bueno, puede haber episodios depresivos que no se vean a simple vista o que no estén diagnosticados. Bien. Eventualmente, el evento del suicidio es una desregulación interna de una persona que decide que ya ha agotado las instancias para llamar la atención, y esto es clave, porque cuando una persona decide que va a quitarse la vida, no lo decide felizmente y no lo decide como una solución, lo decide como un acto que puede provocar en los demás también esta alerta de no haber sido capaz de observar. Todo esto no se puede hablar de forma consciente y tan lineal, pero sí tiene que ver con un hilo conductor. Aquella persona que está pensando en esto tiene un estado tan desvalido y tan desamparado que dice, el único refugio que yo tengo es no existir más. No existir más físicamente porque después existe en el dolor prolongado, no solamente de sus allegados, sino de toda la sociedad. Qué importante en esto entonces brindar apoyo tanto como grupo de amistad como familia, estar atentos a todos estos puntos, estos
signos que se van presentando con alguna amistad, con algún familiar. Exacto. Entender que en este momento, y creo que es a nivel global y después de la pandemia se intensificó, todos atravesamos más o menos situaciones críticas de la vida, pero el desafío de la vida es justamente ese, poder sortearla. Venimos de un tiempo también en los últimos 30 o 40 años en donde la crianza familiar se ve bastante desvalida de herramientas y tenemos una infancia y una adolescencia que es muy poco tolerante a la frustración, y este también es otro término clave. La frustración es una situación que todos más tarde o más temprano vamos a vivir en la vida a través de diferentes hitos de pasaje, a través del crecimiento, del desarrollo y de la misma vida social, ¿no? Ya el hecho de estar despedido de un trabajo o incluso el aumento en los precios de las cosas, todo eso nos frustra como ciudadanos, como personas, como familia. Y todas estas frustraciones vamos sorteándolas, tenemos que tener estas herramientas para ir sorteándolas. Y yo siempre digo, en todas las familias hay uno que sabe pedir y la pasa bárbaro. ¿Por qué? Porque esa persona que sabe pedir hacia afuera lo que necesita para su bienestar es una persona que va a conseguir más tarde o más temprano también aquellas cosas que lo hacen íntegro, feliz o que necesita para subsistir. Desde la persona que está en la calle pidiendo dinero con su mano extendida, y esto es un cuadro que vemos siempre, hasta las personas que van casa por casa queriendo promover una nueva religión, y uno dice, o incluso los que nos llaman por teléfono para ofrecernos una nueva compañía telefónica, son gente que vive en la frustración en el día a día, en su trabajo, y aún así no deciden quitarse la vida. ¿Por qué? Porque tienen una motivación, lo están haciendo con una motivación, y acá lo que falta es motivación. Así que hemos hablado de frustración, de motivación, de crianza, y son todos términos que podemos incorporar a partir de ahora, porque el suicidio no es un hecho de un día o del mes anterior o del último año, es un hecho que viene a partir de una situación de desamparo, probablemente desde la infancia, no desamparo de haber crecido solo, sino de haber crecido sin la posibilidad de enfrentarse a la frustración y cómo resolver esos episodios emocionales que nos generan estas sensaciones adversas. ¿Cómo salimos de eso? Qué importante esto, Silvia, de lo que decías, ¿no? La cuestión del éxito. Estamos preparados para el éxito, pero no para perder siempre. Y la vida nos lleva a Sí. momentos que tenemos que perder y rescatar de ese momento la enseñanza. Sí, tenemos varios ejemplos de frustraciones en gente que uno diría, pero lo tenía todo y todo y todo. Yo no sé si te acordás de Jazmín, esta modelo que perdió la vida, que se sacó la vida en una bañadera, que después fue producto también de una canción y demás. Era una chica que había ganado uno de estos shows que se hacen de modelos y había salido primera, pero bueno, finalmente después perdió algunos contratos y demás. Y eso hizo que ella se sintiera tan desanimada y tan imposibilitada de seguir adelante con esa frustración que se quitó la vida. Si analizáramos, ¿no? Pues yo he visto lo que la universidad ha hecho en esta primera presentación, que por ahora no son resultados de un estudio, sino resultados de una lectura de lo que fue la estadística de todos estos suicidios, por lo menos en la provincia de San Juan. Y se ve que la incidencia por población, en porcentaje de población, en el interior de la provincia también es alto, ¿no? Uno pensaría que en el medio de una gran urbe, como puede ser la ciudad capital, la gente tiene mayores niveles de estrés y entonces hay más incidencia. Pero vemos con curiosidad cómo también en lugares un poco más remotos, un poco más inhóspitos y menos atravesados por el estrés, aún así esto sucede. Entonces, acá me parece que además de analizar estos factores, ¿no? La tolerancia, la frustración, la motivación y también cuál es la situación en general de una sociedad que decide que frente a la frustración baja la persiana y cierra esto que le fue encomendado, que fue la vida. Excelente. Silvia, gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a volver a invitar cuando andes por acá por San Juan. Y bueno, creo Muy que pronto, Germán. Quiero decirte Sí, una cosa más, ¿no? Porque en esto de que nos cuesta tanto hablar pronunciar la palabra suicidio y sí, hablar en medios de este tema, que es algo que está un poco encofrado. A ver, planteémonos esto.
no tiene que ver con el periodismo, no tiene que ver con la difusión, porque también las campañas de prevención se hacen a través del periodismo y la difusión y no tienen nunca el resultado que es buscado. Entonces, no tiene que ver con un efecto masa, tiene que ver con, en la mesa familiar es donde tenemos que hablar de los temas incandescentes. Lo que no se habla en la mesa familiar, y este programa es una mesa familiar, se habla en otros lugares. Y ahí es donde perdemos territorio y capacidad de contener y acompañar a aquella persona que está con la ideación suicida. Y aquellos que nos están escuchando y estén con esta idea, hablen, pidan ayuda, ¿sí? Silvia, Así es. muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿sí? Y te vamos a volver a invitar cuando estés por acá, por San Juan. Bueno, muchas gracias, un cariño para todos. Un beso enorme. Ahora vamos a seguir con más Cultura Inquieta de esta manera.